En el almuerzo con la familia de mi nuera, mi hijo dijo: «Mi papá solo sirve para pagar facturas». La suegra y su novia se rieron en mi cara, pero el suegro se levantó incrédulo y dijo: «Dios mío, tu padre es mi jefe. Él me ayudó con él». En ese momento, el mundo se detuvo. La risa se convirtió en silencio y entendí que Dios a veces cobra con la misma moneda. Mi nombre es Alcebiades de Esmoura, pero pueden llamarme B, como todos me llaman aquí en Madrid. Tengo 66 años bien vividos, con las manos callosas de quien amasa el pan desde los 15. Soy dueño de la panadería Maracaná, allá en el barrio de Carabanchel. No es ningún imperio, pero fue suficiente para criar a mi hijo y darle lo que nunca tuve: estudio, comodidad y oportunidad. Quien me ve hoy, un viejo de cabello ralo y delantal blanco, no imagina las madrugadas que pasé en vela, los sacrificios que hice, los sueños que dejé de lado para que mi Ronaldo pudiera tenerlo todo. Pero ya saben cómo es, ¿no? Los hijos son como las plantas. Las riegas todos los días, pero no siempre crecen como uno espera. Si te está gustando esta historia, dale like y comenta de dónde nos estás viendo, de qué ciudad y país. Déjanos saber qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Y mira, esta te va a mostrar cómo a veces la vida da vueltas de una manera que ni uno imagina. Ese almuerzo en el restaurante de Salamanca, barrio elegante de Madrid, era para ser solo una presentación formal, ¿saben? Mi hijo Ronaldo, de 36 años, se había comprometido con Juliana, una muchacha de familia con más clase que la nuestra. Pero lo que no sabía es que ahí, entre un plato y otro, iba a descubrir que el respeto no se compra con dinero y que a veces uno necesita ser humillado para ser finalmente visto. Y mira que todavía no tenía idea de lo que vendría después. Nací en el interior de España, en un pueblito que ni en el mapa aparecía bien. Mi padre era agricultor, hombre sencillo que apenas sabía firmar su nombre. Desde temprano aprendí que en la vida nada cae del cielo. A los 12 años ya ayudaba en el campo. Con 15 fui a trabajar como ayudante en una panadería del pueblo. El dueño, don Antonio, un español de carácter fuerte, me enseñó los secretos de la masa. El secreto del buen pan, muchacho, está en el tiempo. Hay que tener paciencia. Nada que valga la pena viene rápido, me decía mientras amasaba con esas manos enormes y expertas. Ya a los 20 vine a Madrid con la ropa puesta. Y un sueño, tener mi propio negocio. Empecé como repartidor en una panadería del centro. Después me convertí en panadero. Trabajaba 16 horas al día. Dormía en un cuartito en la parte de atrás. Juntaba cada centavo. Mucha gente no aguantaba la rutina, pero yo veía cada pan que salía del horno como un ladrillito de mi futuro. Me despertaba a las 3 de la mañana, todos los santos días. El invierno de Madrid, que es para partirse los huesos, salía de debajo de las cobijas con la fuerza de quien sabe lo que quiere. Fue en una de esas entregas que conocí a Marisa, la mamá de Ronaldo. Ella trabajaba en una tiendita de ropa cerca de la panadería. Todos los días yo pasaba con la canasta de panes y ella siempre pedía un panecito calientito. El olorcito me llama, decía con esa sonrisa que me conquistó. Era una muchacha sencilla, pero tenía educación y soñaba con una vida mejor. Salimos por 2 años. Nos casamos en una ceremonia sencilla, de esas con pastel de panadería y refresco. Éramos felices con poco. Cuando logré juntar un dinerito, renté un local pequeño en Carabanchel, barrio que en esa época era bien sencillo.
Lo bauticé Panadería Maracaná, porque siempre fui fanático del fútbol. Empezamos con casi nada. Un horno viejo, una mesa de madera y mucha disposición. Marisa cuidaba la caja, yo la producción. Dormíamos 4 horas por noche, como máximo. Pero cada cliente que entraba, cada cumplido al pan, era combustible para seguir adelante. Ronaldo nació un año después de 1930, abrir la panadería. Fue una alegría, pero también más responsabilidad. Recuerdo estar amasando el pan con él en el canguro amarrado al pecho, cantándole para que se durmiera mientras trabajaba. Marisa decía, «Este niño va a oler a levadura toda la vida». Yo quería darle todo lo que no tuve. Cuando se hizo más grandecito, cortaba un pedacito de la masa para que él jugara a hacer panecitos chiquitos. Y ya mostraba que tenía talento para la cosa. Los años fueron pasando y nuestro trabajo duro empezó a dar resultado. La panadería creció, ganamos clientela fiel. Nuestro pan francés se convirtió en referencia del barrio. Después vino el pan de maíz, el pan de centeno, las tortas de maíz que hacían fila en la puerta. Trabajaba tanto que apenas veía pasar el tiempo. Ronaldo creciendo y yo perdiendo muchos momentos, cumpleaños en los que solo aparecía a la hora de cantar las mañanitas porque estaba en la producción. Partidos de fútbol de la escuela que no pude ver. Cuando tenía 12 años, Marisa empezó a quejarse de cansancio, dolores de cabeza. Pensamos que era estrés, el ajetreo de la panadería, pero era algo más grave. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dijo el doctor. Años respirando la harina fina que volaba en el aire de la panadería terminaron dañando sus pulmones, que ya no eran muy fuertes. Fue marchitándose poco a poco, mi florecita. Ver a esa mujer fuerte, llena de vida, volverse cada vez más débil, fue lo más difícil que enfrenté. Cuando falleció, Ronaldo tenía 15 años, un adolescente rebelde que perdió a su madre demasiado temprano y tenía un padre siempre ocupado con la panadería. Él me culpaba en el fondo. Pensaba que el trabajo en la panadería había matado a su mamá y tal vez tenía razón en algo. La culpa me carcomía, pero no podía parar. Tenía un hijo que criar solo. Decidí entonces que si no podía darle tiempo, le daría todo lo que el dinero pudiera comprar. Colegio privado, ropa de marca, después universidad de administración en una de las mejores de la ciudad. Quería que él fuera alguien en la vida, que no necesitara despertarse de madrugada para hacer pan. Solo que con eso fui criando a un muchacho que nunca entendió el valor del trabajo, que pensaba que todo venía fácil. La panadería prosperó. Compré el local, después la casa de al lado, expandimos, contraté empleados, modernicé la maquinaria. Ese sueño del muchacho del interior se convirtió en un negocio respetado. Ronaldo creció viendo aquello, pero nunca se interesó de 1900, ¿verdad? Cuando sugerí que viniera a trabajar conmigo después de la universidad, torció la nariz. «Papá, estudié administración en universidad cara para quedarme con las manos en la masa. Tengo nivel para cosas mejores», me dijo con ese tono que todavía me duele recordar. Aquello dolió, pero me lo tragué. Él consiguió empleo en una empresa. Estuvo ahí unos años, pero nunca se quedaba en ningún lugar, siempre pensando que merecía más, que era demasiado bueno para lo que le ofrecían. Conoció a Juliana en una de esas empresas. Muchacha bonita, familia de dinero, actitud medio presumida. Pronto estaban saliendo en serio. Cuando me la presentó, sentí una mirada de arriba abajo. Ella preguntó, «¿Y usted a qué se dedica?». Cuando respondí que tenía una panadería,
La sonrisa se le apagó un poquito, pero Ronaldo parecía feliz y al final de cuentas, eso es lo que importa para un padre, ¿no? Ver al hijo realizado, aunque poco a poco se fuera alejando. Las visitas a la panadería se fueron haciendo cada vez más raras. Cuando venía, siempre era con prisa, viendo el reloj. Conversábamos, pero era como si habláramos idiomas diferentes. Cuando anunciaron el compromiso, abrí el corazón y la cartera. Di el enganche de un departamento para ellos. Pagué buena parte de la fiesta. La familia de ella tenía nombre, pero quien tenía dinero de verdad era este viejo panadero. Todo por la felicidad de mi hijo. Fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar. Ronaldo, que ya era distante, ahora parecía avergonzado de mi profesión. En las raras veces que me invitaba a algún evento social, me presentaba rápidamente como mi papá y luego cambiaba de tema. Si alguien preguntaba qué hacía yo, él respondía por mí. Tiene un pequeño negocio. Como si hacer pan fuera algo de lo que avergonzarse. Cuando me invitó a almorzar con la familia de Juliana en ese restaurante elegante de Salamanca, pensé que era una buena señal, un reacercamiento. ¿Quién sabe? Me puse mi mejor ropa, me eché perfume, hasta compré un regalo para el suegro y la suegra. Quería causar buena impresión, mostrar que aunque era un simple panadero, tenía educación. Poco sabía que ese almuerzo cambiaría todo, que las risas se convertirían en asombro, que mi hijo aprendería de la forma más dura que el trabajo honesto, por más sencillo que sea, merece respeto, y que a veces el viejo que piensa que solo sirve para pagar facturas es mucho más de lo que aparenta. En ese restaurante elegante de Salamanca, con manteles de lino y cubiertos que ni sabía para qué servían, me sentí como pez fuera del agua. La familia de Juliana toda arreglada, hablando finito. El suegro, Carlos Menéndez, un hombre de unos 58 años, bien vestido, cabellos grises bien recortados. La suegra, doña Berenice, con ese aire de quien olió chile, nariz respingada. Y mi hijo, Ronaldo, tratando de imitar su manera, hablando palabras en inglés que ni siquiera debía saber bien el significado. Me quedé callado en mi esquina, comiendo despacio para no hacer ruido, respondiendo solo cuando preguntaban algo. El mesero, un muchacho llamado Joaquín, fue amable conmigo. Tal vez notó mi incomodidad. ¿Le está gustando la comida, señor?, preguntaba de vez en cuando. Me sentía agradecido por la atención. La conversación giraba en torno a temas que apenas entendía. Bolsa de valores, inversiones, viajes a Europa. Cuando trataba de participar hablando sobre el horno nuevo que había comprado para la panadería, Ronaldo me cortaba. «Papá, eso no interesa aquí». Fue en el postre que sucedió. Estaban sirviendo un tal crème brûlée, una cosita amarilla con azúcar quemada encima. Doña Berenice comentó sobre la temporada de esquí que habían hecho en los Alpes. Carlos habló de su empresa, una cadena de supermercados donde era gerente regional. Juliana mencionó la boutique de ropa que quería abrir con ayuda de los papás. Fue cuando la suegra, mirándome de reojo, le preguntó a Ronaldo: «¿Y tu papá, mi querido, nunca nos contó mucho sobre él?» Era la oportunidad que esperaba para presentarme mejor, hablar de mi historia, de cómo construí la panadería Maracaná de la nada. Abrí la boca, pero Ronaldo fue más rápido. Con una sonrisa medio torcida y un tono burlón que nunca le había escuchado antes, soltó: «Ah, mi papá, él solo sirve para pagar facturas y quedarse en la retaguardia.
Es panadero, ya saben cómo es. El tiempo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No por la profesión. Tengo orgullo de ser panadero, sino por él. Solo sirve para pagar facturas. Como si todo lo que hice toda la vida, todos los sacrificios, no valieran nada más allá del dinero que generó. Juliana soltó una risita contenida. La suegra no se contuvo y largó una carcajada, cuchicheando algo en el oído de la hija. Las dos me miraban como si fuera un ser de otro planeta, un viejo tonto que solo servía para pagar las cuentas del hijito. Bajé los ojos a mi plato. 66 años de vida parecieron derrumbarse en ese instante. Pensé en levantarme, irme, pero algo me mantuvo clavado en la silla. Tal vez el shock, tal vez la vergüenza. Fue cuando noté a Carlos, el suegro, con el rostro serio. Él no reía, al contrario, parecía incómodo, casi indignado. Sus ojos fijos en mí tenían una expresión extraña, como si estuviera tratando de recordar algo. De repente, se levantó de la mesa. Pensé que iba al baño, pero en vez de eso, caminó hasta donde yo estaba. Se paró a mi lado con los ojos bien abiertos y preguntó en voz alta: ¿Usted es Alcebiades de Esmoura, el dueño de la panadería Maracaná en Carabanchel? Levanté los ojos confundido. Sí, soy yo. Su rostro se iluminó de una manera que no sé explicar. Era como si hubiera encontrado a un viejo amigo. Dios mío, tu papá es mi jefe. La mesa entera guardó silencio. Ronaldo, que estaba tomando un sorbo de vino, casi se atraganta. ¿Cómo así, papá?, preguntó Juliana, tan confundida como todos. Carlos respiró hondo sin quitarme los ojos de encima. Él me ayudó con el préstamo para pagar mi universidad hace 30 años. Fue cuando empecé como almacenista en el supermercado. Su pan salvó a mi familia. Ahora sí, yo estaba perdido. No recordaba haber prestado dinero a nadie. Carlos debe haber notado mi confusión y explicó: ¿No se acuerda de mí? Claro, yo era apenas un muchacho flaco que compraba fiado en su panadería cuando era bien pequeña todavía. Mi esposa acababa de tener a nuestra primera hija, Juliana. Yo trabajaba como almacenista en una pequeña tienda y estudiaba de noche. Apenas teníamos dinero para comer. Mientras él hablaba, empezaron a volver destellos de memoria. Un muchacho tímido que venía todos los días a comprar medio pan y un poco de mortadela. Un día, continuó Carlos, comenté que necesitaba dejar la universidad porque no tenía cómo pagarla. Al día siguiente, usted me buscó y dijo que podía ayudarme. Dijo que veía potencial en mí. Ahora sí me acordaba. Era principios de los 90. La panadería estaba empezando a crecer. Usted me prestó el dinero de la mensualidad sin intereses y además me dio un trabajo mejor los fines de semana, haciendo entregas. Me dejaba llevar pan que sobraba al final del día. Así fue como alimenté a mi familia por casi 2 años. Ronaldo tenía la quijada caída. Juliana miraba a su papá como si no creyera la historia. La suegra parecía haberse tragado la lengua. Después me gradué, conseguí un puesto mejor. Nos cambiamos de barrio. Perdí el contacto, pero nunca olvidé. Traté de ir a la panadería varias veces para agradecer, pero nunca lo encontraba. Debe ser por eso que no reconocí su nombre cuando Juliana mencionó el apellido del novio. En ese momento, el dueño del restaurante, que pasaba cerca y escuchó la conversación, se acercó. Don Alcebiades de la panadería Maracaná, usted por aquí. Era Mauricio, hijo de un antiguo cliente. El pan de él es el mejor de la ciudad, le dijo a Carlos. Mi papá solo compraba ahí. Decía que el secreto era la fermentación natural.
Carlos asintió animado. El mejor, de verdad. Ahora soy gerente regional de una cadena de supermercados. Estamos expandiendo, buscando proveedores de calidad. De repente, como si una idea acabara de surgir, Carlos me miró con un brillo en los ojos. Don Alcebiades, quiero proponerle una asociación. Necesitamos proveedores de panadería para las nuevas sucursales. Sería un honor tener sus panes en nuestros estantes. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Ese almuerzo que empezó como una humillación se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. ¿Es una propuesta seria?, pregunté todavía desconfiado. Más que seria. Carlos sacó el celular del bolsillo. Hizo una llamada rápida. En minutos, un hombre de traje entró al restaurante. Era el abogado de la cadena de supermercados, que por casualidad estaba almorzando en otra mesa. Podemos redactar un precontrato ahora mismo, si le interesa. Miré a Ronaldo. Mi hijo estaba pálido, la sonrisa burlona completamente borrada del rostro. La novia y su mamá tenían expresiones de quien vio un fantasma. Fue cuando sentí una cosa extraña, una mezcla de orgullo herido, gratitud por el reconocimiento y una pizca de venganza. No era bien eso. Era la oportunidad de mostrarle a mi hijo el valor del trabajo que tanto despreciaba. Estoy interesado, sí, respondí, sintiendo una firmeza en la voz que no tenía hacía mucho tiempo. Mientras Carlos y el abogado discutían los detalles, Ronaldo trató de intervenir. Papá, tranquilo, esto es muy repentino. ¿No crees mejor pensarlo con calma? La panadería es pequeña. No tiene estructura para ese volumen. Por primera vez encaré a mi hijo con dureza. Pequeña, Ronaldo. La panadería Maracaná tiene 14 empleados hoy. 2 hornos industriales, una clientela fiel desde hace más de 30 años. Si aparecieras por ahí de vez en cuando, sabrías eso. Él retrocedió sin palabras. Carlos continuó explicando los detalles. Suministro inicial para 5 tiendas con posibilidad de expansión para toda la cadena. Un contrato de 6 cifras anuales. Esto cambiaría completamente el nivel de su negocio, don Alcebiades. Es una oportunidad única. Estaba a punto de aceptar cuando Carlos agregó una condición que nadie esperaba. Solo tengo una exigencia. Quiero que su hijo, Ronaldo, pase un mes trabajando en la panadería, aprendiendo el oficio del pan, como decíamos antiguamente, o cancelo todo. El silencio que siguió era casi palpable. Ronaldo abrió y cerró la boca varias veces sin poder decir nada. Juliana miró a su papá como si se hubiera vuelto loco. La suegra hizo un ruido de desaprobación. ¿Un mes entero? Ronaldo finalmente logró hablar. Papá, esto es ridículo. Tengo mi trabajo, mis responsabilidades. ¿Qué responsabilidades, hijo? Te despidieron el mes pasado y ni me contaste. Tu esposa fue la que me llamó pidiendo ayuda con la renta. Otro golpe, otro secreto revelado. Carlos me miraba esperando una respuesta. En el fondo, creo que él sabía lo que iba a decir. Era como si ese hombre a quien ayudé décadas atrás me estuviera devolviendo mucho más que un favor. Me estaba dando la oportunidad de reconectar con mi hijo. Acepto la condición, respondí, y agrego otra más. Si Ronaldo no aguanta el mes completo, el contrato queda cancelado. Mi hijo me miró como si acabara de sentenciarlo a prisión. Pero en ese momento entendí que a veces es necesario ser duro por amor. Él necesitaba aprender el valor del trabajo, del sacrificio, y yo necesitaba recuperar el respeto, no solo de él, sino el mío propio. Carlos extendió la mano.
Cerramos el trato ahí mismo. El abogado tomó nota de todo, prometiendo enviar el contrato formal al día siguiente. Cuando salimos del restaurante, cada quien se fue por su lado. Ronaldo no me dirigió la palabra, Juliana tampoco, pero Carlos me abrazó fuerte y dijo: «Gracias por darme una segunda oportunidad de agradecer y de enseñarle una lección a mi yerno». Regresé a casa con el corazón pesado, pero extrañamente aliviado. Por años había tratado de ganar el respeto de mi hijo con dinero, con regalos, con oportunidades. Tal vez lo que necesitaba era aprender que nada en la vida viene gratis, ni siquiera el pan nuestro de cada día. A la mañana siguiente me desperté a las 3, como siempre. Tomé mi café negro, me puse el delantal blanco y fui a la panadería. La rutina de siempre: encender los hornos, preparar las masas, organizar las entregas. Pero algo era diferente. El peso de la humillación del día anterior había dado lugar a una extraña expectativa. A las 7 de la mañana, cuando el movimiento empezaba a aumentar, vi a Ronaldo entrar por la puerta. No esperaba verlo tan temprano. Estaba con pantalón de mezclilla y camiseta, no el traje que solía usar. Parecía haber dormido mal, ojeras profundas, cabello despeinado. «Papá», dijo, la voz más humilde de lo que jamás escuché. «Vine a empezar». Confieso que me sorprendió. Pensé que iba a tratar de escaparse, buscar excusas. Tal vez subestimé a mi hijo. Empezar no es a las 7, hijo, es a las 3 de la mañana, pero hoy voy a dejar pasar. Le entregué un delantal limpio y una cofia. Él lo miró como si fuera ropa de presidiario. Respiró hondo y se lo puso. ¿Por dónde empiezo? Por la masa. Vamos a hacer pan francés. Lo llevé a la amasadora industrial. Expliqué los ingredientes, las proporciones, la importancia de la temperatura del agua, el punto de la masa. Él escuchaba en silencio, asintiendo. Trató de amasar la primera tanda y casi lo tiró todo al suelo. Es más difícil de lo que parece, ¿no? No pude contener una sonrisita. Los primeros días fueron un desastre. Ronaldo no aguantaba el ritmo. Se quejaba de los dolores de espalda, de los brazos. La primera vez que tuvo que limpiar el baño de la panadería, pensé que iba a renunciar ahí mismo. Pero no renunció. Al tercer día, Carlos apareció en la panadería. Traía el contrato oficial ya firmado por la directiva de la cadena de supermercados. Un acuerdo millonario que cambiaría para siempre el rumbo de la panadería Maracaná. Cuando vio a Ronaldo limpiando las bandejas del horno, sudado, con harina hasta en el cabello, sonrió discretamente. «¿Cómo va el aprendiz?» «Sobreviviendo», respondí, «pero no sé si aguante el mes». Carlos me llamó a un lado y bajó la voz. «Sabe, don Alcebiades, necesito confesarle algo. Cuando lo vi en el restaurante, lo reconocí de inmediato. Nunca olvidaría al hombre que cambió mi vida, pero me quedé callado. Quería ver cómo Ronaldo trataba a su papá. Entonces, él había escuchado todo desde el principio. Lo de solo sirve para pagar facturas, las risitas. Me indigné. Usted no merecía eso. Ya había escuchado que no era un buen marido para mi hija, arrogante, gastador. Pero ver cómo trataba a su propio padre fue demasiado. Así que la propuesta de negocio es absolutamente real. Me garantizó. Su panadería tiene fama de calidad. Es buen negocio para todos. Pero confieso que la condición de que Ronaldo trabajara aquí fue por mi cuenta. Quería darle una lección. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No se trataba solo del contrato o de hacer pasar vergüenza a mi hijo. Se trataba de valores, de respeto al trabajo, del legado que yo dejaría.
Acepto el contrato, dije, pero con una condición mía ahora. Carlos me miró curioso. Quiero que la primera entrega la haga personalmente Ronaldo en las 5 tiendas. Él sonrió, entendiendo perfectamente lo que yo quería. Hecho. En la semana anécdota siguiente, la noticia del contrato se esparció por el barrio. De repente, la panadería Maracaná ya no era solo la panadería de la esquina. Era proveedora de una gran cadena, un negocio en expansión. La rutina de Ronaldo seguía siendo dura. Despertar de madrugada, preparar masas, hornear, entregar. Pero algo estaba cambiando en él. Lo vi cuando atendió a una señora mayor, paciente, explicando la diferencia entre los panes. Lo vi cuando se quedó después del horario para ayudar en la limpieza, sin que nadie se lo pidiera. Cosas pequeñas, pero que mostraban que la semilla estaba plantada. Al día 15, Juliana apareció en la panadería. Era la primera vez desde el fatídico almuerzo. Estaba diferente, menos maquillaje, ropa más sencilla. Se quedó observando a Ronaldo trabajar sin que él se diera cuenta. «Nunca vi a mi marido así», me dijo cuando nos apartamos un poco. «Está diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté genuinamente curioso. «Más tranquilo, menos quejón. Llega a casa exhausto, pero no se queda en el celular toda la noche. Ayer me preguntó cómo estuvo mi día. Hacía meses que no preguntaba». No pude evitar sonreír. Tal vez la lección estaba yendo más allá de lo que esperaba. «Su papá es un hombre sabio», comenté. Ella asintió. «Siempre habló bien de usted, ¿sabía? Desde que supo que Ronaldo era su hijo, decía que tenía buen corazón, además de hacer el mejor pan de la ciudad». En ese momento, sonó la campanilla de la puerta. Era Carlos, acompañado de 2 hombres de traje. Don Alcebiades traje a los gerentes de las otras sucursales para conocer a nuestro nuevo proveedor estrella. Mientras conversábamos sobre los detalles de la expansión, vi por el rabillo del ojo a Ronaldo observando todo. Ya no era la mirada arrogante de antes. Era una mezcla de sorpresa y tal vez orgullo. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era del programa Pequeños Negocios de una TV local. Querían hacer un reportaje sobre la panadería Maracaná, el éxito familiar que conquistó a medio tiempo las grandes cadenas. Cuando le conté a Ronaldo, se puso genuinamente emocionado. «Papá, esto es increíble. Necesitamos prepararnos, mostrar lo mejor de la panadería». Era la primera vez que lo escuchaba decir «necesitamos», como si finalmente se viera como parte del negocio, como parte de mi vida. El reportaje se grabó la semana siguiente. El equipo llegó a las 4 de la mañana para mostrar todo el proceso. Y para mi sorpresa, cuando preguntaron quiénes eran los responsables del éxito, Ronaldo dio un paso al frente y dijo: «Todo esto es mérito de mi papá. Él me enseñó que no existe secreto más allá del trabajo duro y la honestidad». No pude contener la emoción. Ese era mi hijo hablando, el mismo que hace menos de un mes había dicho que yo solo servía para pagar facturas. Al día 28, faltando solo 2 para completar el mes exigido por Carlos, sucedió algo que cambió todo. Estábamos cerrando la panadería cuando entró un grupo de hombres. Eran ejecutivos de la cadena de supermercados, junto con Carlos y un fotógrafo. «Vinimos a hacer el registro oficial de la asociación», anunció Carlos, «y tenemos una sorpresa». Le entregó un sobre a Ronaldo. Dentro había una propuesta. La cadena quería que asumiera la coordinación de un nuevo proyecto de panaderías dentro de los supermercados. Un puesto ejecutivo bien remunerado, pero que exigía conocimiento práctico de panadería.
solo se lo ofrecemos a quien conoce el oficio del pan, explicó Carlos con una sonrisa pícara, y su hijo demostró que lo conoce. Ronaldo parecía no creerlo. Me miró, luego al suegro, después al contrato. Yo no sé qué decir. Di que aceptas, respondió Carlos, pero con una condición, que nunca olvides de dónde vienes y que respetes a quien hizo el camino antes. En ese momento, algo se rompió dentro de Ronaldo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sin aviso me abrazó fuerte, como no lo hacía desde niño. Perdóname, papá. Perdóname por haber sido tan idiota. Los ejecutivos y Carlos se apartaron discretamente, dándonos espacio. Nos quedamos ahí, padre e hijo, en medio de la panadería que me vio envejecer y que ahora lo veía renacer a él. Estás perdonado, hijo, pero el perdón no es gratis. Todavía me debes 2 días de trabajo. Él rió entre las lágrimas. Hago los 2 días y todos los que necesite, señor. Aprendí más en este mes que en años de universidad. Al día siguiente, el reportaje sobre la panadería salió al aire. El teléfono no paró de sonar. Clientes antiguos llamaban para felicitar. Nuevos querían saber dónde encontrar nuestros productos. La fila dobló la esquina. Entre los clientes reconocí una figura familiar, doña Berenice, la suegra de Ronaldo, que se había reído de mí en el restaurante. Ella esperó en la fila como cualquier persona, y cuando llegó su turno, pidió disculpas. Fui prejuiciosa, don Alcebiades, juzgando por la apariencia, por la profesión. Pido perdón. Su humildad me sorprendió. Tal vez la lección había alcanzado a más gente de la que imaginaba. Al día 30, cuando Ronaldo completó oficialmente el periodo exigido por Carlos, hicimos una pequeña celebración en la panadería. Empleados, clientes antiguos, hasta la gente del banco que durante años me negó préstamos y ahora quería ofrecer financiamiento para la expansión. En medio de la fiesta, Ronaldo pidió silencio y se subió a una caja de pan. Quiero hacer un agradecimiento público a mi papá, no solo por lo que hizo por mí toda la vida, que fue mucho, sino principalmente por esta lección de las últimas semanas. Yo estaba perdido, lleno de arrogancia vacía, despreciando el trabajo que puso comida en mi mesa toda la vida. La panadería entera quedó en silencio, escuchando. Hoy sé que ser panadero no es solo una profesión, es un arte. Es despertar cuando todo mundo todavía duerme para garantizar que nadie se quede sin pan en la mesa. Es mantener la tradición, el sabor que pasa de generación en generación. Me miró con los ojos llorosos. Papá, gracias por no rendirte conmigo, por enseñarme que el verdadero valor de un hombre no está en el puesto que ocupa, sino en la dignidad con que hace su trabajo. En ese momento, sentí que había recuperado a mi hijo. No era una redención instantánea, mágica. Era el comienzo de un camino. Él todavía tenía mucho que aprender, mucho que crecer, pero la semilla estaba plantada. Carlos se acercó a mí y susurró: «Misión cumplida», como dicen los americanos. Reímos juntos, cómplices en esa pequeña conspiración que terminó transformando mucho más que un contrato comercial. Al final de la fiesta, cuando casi todos ya se habían ido, Ronaldo me llamó a un rincón. «Papá, quiero mostrarte algo». Sacó del bolsillo un cuadernito gastado. «Encontré esto en tus cosas cuando estaba ayudando en la limpieza de la oficina». Era mi cuaderno de recetas, el primero de cuando todavía aprendía el oficio. Tenía anotaciones de don Antonio, el español que me enseñó, garabatos míos, pruebas, fracasos, éxitos. Estaba pensando,
Si no le importa, me gustaría usar una de estas recetas para crear un pan especial. El pan del B, en su honor. Podríamos lanzarlo como el primer producto de la nueva línea en los supermercados. Me quedé sin palabras. Mi hijo, que hace un mes apenas pronunciaba la palabra panadería sin torcer la nariz, ahora quería crear un producto en mi honor. Sería un honor, hijo. Él sonrió. Esa sonrisa sincera que no veía hacía tanto tiempo. Entonces mañana llegamos a las 3, no a las 7. Tenemos una receta que desarrollar. Ya pasaron casi 8 meses desde ese almuerzo que cambió nuestras vidas. Hoy, la panadería Maracaná ya no es solo la panaderita de Carabanchel. Nuestros panes están en todas las tiendas de la cadena de Carlos y en 3 cadenas más pequeñas también. Tuvimos que ampliar la producción, comprar una bodega cercana, contratar más empleados. Ese sueño del muchacho del interior se convirtió en un negocio que ni en mis mejores sueños imaginaba. Pero, ¿saben qué me hace más feliz? No, es el dinero en el banco, que ahora es mucho más de lo que necesitaría para el resto de la vida. Es ver a mi hijo todas las mañanas llegando a las 3 en punto, poniéndose el delantal blanco con el mismo orgullo que yo. Ronaldo no dejó el trabajo en la cadena de supermercados. De hecho, le está yendo muy bien por ahí. Creó toda una división de panaderías artesanales dentro de las tiendas con proveedores pequeños como nosotros. Dice que quiere valorar el trabajo honesto de los panaderos que hacen la diferencia en la vida de las personas. Palabras de él, no mías. Pero todas las mañanas, antes de ir a la oficina, viene a la panadería. Hace cuestión de poner las manos en la masa. Literalmente. Dice que necesita mantener la conexión con el origen, con la esencia. A veces trae al propio Carlos junto, que también le agarró el gusto a la cosa. Los dos con delantal haciendo panecitos como si fueran aprendices. Es una escena impresionante. Una vez por semana, Ronaldo hace cuestión de repetir el ritual que vivió en ese mes de aprendizaje. Se despierta a las 3, prepara las masas, hornea los panes, atiende a los primeros clientes. Es mi manera de nunca olvidar de dónde vengo, me dice. Y yo, viejo tonto que soy, me emociono cada vez. Juliana también cambió. Esa muchacha de nariz respingada que apenas me miraba, ahora viene siempre los domingos con su marido. Trae al pequeño Pedro Carlos, mi nietito de 3 meses, que nació poco después de toda esta historia. Ella misma hizo cuestión de homenajear al papá y a mí en el nombre del niño. Pedro era el nombre de mi papá. El otro día llegó con los ojos llorosos a la panadería. Sacó de la bolsa un paquetito y me lo entregó. Era una corbata de esas caras, de seda pura. Es para que la use en la ceremonia del premio suegro, dijo, llamándome suegro por primera vez, no don Alcebiades como antes. Ronaldo me contó todo lo que hizo por él toda la vida, cómo sacrificó sus sueños por los sueños de él. En ese momento confieso que se me hizo un nudo en la garganta. No sacrifiqué nada, hija, respondí. Solo hice lo que cualquier padre haría. No todo padre lo haría, respondió ella con una sabiduría que me sorprendió. Mi papá me contó cómo lo ayudó cuando nadie más creía en él y cómo nunca pidió nada a cambio. Hasta doña Berenice, la suegra que se rió de mí en ese almuerzo, ahora me trata como si fuera de la realeza. Don Alcebiades, ¿podría enseñarme a hacer ese pan de queso especial? O, don Alcebiades, ¿no le gustaría venir a cenar a casa el domingo? Las vueltas que da el mundo, ¿verdad?
El pan del B que Ronaldo creó en mi honor se volvió un éxito. Es un pan de fermentación natural, con una mezcla de harinas que desarrollé a lo largo de los años. Tiene un sabor que recuerda a la infancia, dicen los clientes. Ahora estamos expandiendo la línea, creando variaciones. El más reciente es el pan de la memoria, que Ronaldo desarrolló pensando en la abuela que apenas conoció, mi Marisa. Hubo un día, hace unas semanas, que me agarró de sorpresa. Estaba en el fondo de la panadería, organizando los inventarios, cuando escuché una conmoción allá enfrente. Cuando llegué, vi una fila enorme en la puerta. Pensé que había pasado alguna promoción que no sabía, pero no. Era el lanzamiento del pan de la memoria. Y Ronaldo había invitado a todos los clientes antiguos de la panadería, algunos que compraban con nosotros hacía 30 años. Había gente emocionada, contando historias de cómo el pan de Maracaná formaba parte de sus vidas. Una señora de casi 90 años contó que cuando quedó viuda, lo único que la hacía levantarse de la cama por la mañana era venir a buscar el panecito caliente. «Su pan salvó mi vida, don B», dijo con los ojitos brillando, «porque me daba una razón para salir de casa todos los días». La semana pasada recibí una llamada que nunca imaginé que recibiría. Era de la Asociación de Panaderos de España. Quieren darme el título de Maestro Panadero del Año. La ceremonia será el mes que viene en un hotel 5 estrellas. Ronaldo hace cuestión de que use un traje nuevo hecho a la medida. Papá se merece entrar ahí con la cabeza en alto, no como mi papá, sino como mi maestro. Cuando le conté la noticia a Carlos, dio esa sonrisa pícara de quien ya sabía todo. ¿Puedo contarte un secreto, B? Fui yo quien te nominó para el premio, pero no necesité convencer a nadie. Tu nombre fue aprobado por unanimidad. Eso me tocó profundo. Saber que mis colegas, otros panaderos, reconocían mi trabajo, mi dedicación. No era solo el contrato millonario, la expansión. Era el respeto de quien entiende lo que es despertar de madrugada, día tras día, para garantizar que nadie se quede sin pan en la mesa. A veces, cuando estoy solo en la oficina de la panadería, viendo las fotos antiguas en las paredes, yo joven, Marisa con Ronaldo pequeño en brazos, la primera hornada en el horno nuevo, me pongo a pensar en cómo la vida es chistosa. Por años trabajé duro para darle a mi hijo lo que no tuve, pensando que el éxito estaba en que no necesitara hacer lo que yo hacía. Y al final, la mayor lección, el mayor regalo que pude darle, fue justamente mostrarle el valor de ese trabajo. La noche en que supimos del premio, Ronaldo me llevó a cenar. Solo nosotros dos. Era un restaurante sencillo, no de esos elegantes de Salamanca, un lugar de comida casera bien hecha. Después del postre, sacó un sobre del bolsillo. «Papá, hay algo que necesito mostrarte». Dentro había una escritura. La bodega, al lado de la panadería que estábamos tratando de comprar hacía años para expandir, pero el dueño nunca quiso vender. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté atónito. Fui a buscar al dueño. Le conté la historia de la panadería, de nuestra familia. Pagué el precio justo, claro, pero creo que vendió más por la historia que por el dinero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo por la bodega que nos permitiría duplicar nuestra producción. Era por el gesto, por el hijo que después de todo había entendido el valor de ese pequeño imperio que construimos. «Y hay algo más», continuó, la voz quebrada. «Registré la empresa. Ahora es oficialmente Panadería Maracaná, Alcebiades y Ronaldo Moura.
En ese momento no pude contener las lágrimas. Mi hijo, que un día dijo que yo solo servía para pagar facturas, ahora quería su nombre junto al mío en la panadería que por años evitó como si fuera algo vergonzoso. Hay una placa nueva en la entrada de la panadería. Fue idea de Ronaldo. Dice así: Panadería Maracaná, donde el pan de cada día se hace con amor desde 1979. Abajo, en letras más pequeñas, de padre a hijo, de generación en generación. El otro día estaba en el área de producción, cuando escuché a Ronaldo enseñando a un empleado nuevo. El secreto del buen pan, muchacho, está en el tiempo. Hay que tener paciencia. Nada que valga la pena viene rápido. Las mismas palabras que don Antonio me dijo hace más de 50 años. Las mismas que le repetí a Ronaldo durante ese mes de aprendizaje. Así es como el conocimiento verdadero pasa adelante, de mano en mano, como la masa del pan que va creciendo, tomando forma. Carlos se volvió un gran amigo. Viene siempre a tomar café conmigo las mañanas de sábado. Nos reímos recordando ese almuerzo, de cómo todo cambió a partir de ahí. ¿Sabes, B?, me dijo el otro día. Creo que le enseñamos una lección a Ronaldo, pero yo también aprendí una, sobre nunca juzgar a un hombre por la apariencia, por la edad o por la profesión. Usted parecía apenas un viejo sencillo en ese restaurante, pero cargaba una historia y un legado que muchos ejecutivos de traje caro nunca tendrán. La última vez que nos encontramos trajo una sorpresa: el contrato de expansión para 10 tiendas más de la cadena. Pero esta vez tenía una foto nuestra en la portada. Yo, él y Ronaldo, los tres con delantal y las manos llenas de harina. Abajo decía: Asociación que alimenta generaciones. Palabras sabias de Carlos. Es verdad que nadie debe ser juzgado por la portada, sea un viejo panadero de manos callosas o un joven de traje y corbata. Lo que importa es el carácter, es cómo tratamos a los demás, es el legado que dejamos. Hace tiempo que no me sentía tan en paz. Es como si un ciclo se hubiera completado. Construí mi negocio de cero. Crié a mi hijo lo mejor que pude. Pasé por momentos difíciles y por alegrías. Ahora, viendo a Ronaldo seguir un camino que une lo mejor de dos mundos, el conocimiento práctico que aprendí en la vida y la educación formal que pude darle, siento que valió la pena cada madrugada, cada sacrificio. El otro día, un periodista que vino a hacer un reportaje sobre la expansión de la panadería me preguntó cuál fue el secreto del éxito. «No hay secreto», respondí. Es despertar temprano todos los días, hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, respetar al cliente y al producto. Y nunca jamás tener vergüenza del trabajo honesto. Creo que esa es la lección que queda de toda esta historia. El respeto no se compra con dinero, no se conquista con apariencias, viene del trabajo digno, de la consistencia, de la humildad para aprender y enseñar. Mi hijo aprendió esto de la manera más dura. Tuvo que ser humillado para ver el valor del padre que tenía. Tuvo que poner las manos en la masa, literalmente, para entender qué es construir algo de cero. Pero la lección cuajó. Y ahora, cuando lo veo enseñando lo mismo a otros, siento que mi trabajo como padre estuvo bien hecho. La vida no es fácil para nadie. Hay días que la masa no crece, el horno no calienta bien, el cliente se queja. Pero si uno persiste, si mantiene la dignidad y el respeto por lo que hace, tarde o temprano el reconocimiento llega. Puede que no venga en forma de contratos millonarios o reportajes en la TV. A veces viene en la sonrisa de un cliente satisfecho, en el buen día don B de los vecinos,
en el abrazo del hijo que finalmente entendió el valor de tu sacrificio. Eso es lo que quiero dejarles a ustedes que me escucharon hasta aquí. No importa lo que hagan en la vida, sea panadero, médico, maestro, barrendero, háganlo con amor, con respeto, con dignidad. Enséñenles eso a sus hijos, no solo con palabras, sino con el ejemplo, porque al final de cuentas, el mayor legado que dejamos no es el dinero en el banco o el nombre en la fachada de un negocio, es el carácter que plantamos en las próximas generaciones. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Y ahora me gustaría saber, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo tan fácilmente o habrías actuado diferente? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Quien vio hasta el final, comente ahí abajo la palabra legado y no dejen de ver las otras historias aquí en el canal. Aquí en la pantalla hay 2 que les van a gustar. Un abrazo de este viejo.